Daniel, hasta ahora hemos hablado de la parte individual de estos procesos de radicalización, de estas personas que se convierten en terroristas y terminan cometiendo atentados, pero a lo mejor nos falta la parte geopolítica. Ajá. Es decir, puede haber países enteros, incluso, que estén interesados en promover este radicalismo islámico con fines geopolíticos, con fines de dominación, porque al final muchas veces lo que es el terrorista del que hemos hablado es el títere, es el último eslabón de una cadena. Así es. Pero alguien lo está controlando, alguien lo está manejando. ¿Qué puede haber detrás? ¿Qué fines geopolíticos puede haber, Daniel? Es interesante porque eso nos situaría en el plano de la geopolítica de las religiones. Y es algo que generalmente no solemos abordar, ¿no? Pero al respecto, no solo tiene que ver con el mundo musulmán, también con el mundo cristiano. Estoy pensando, por ejemplo, en Nigeria, y estoy pensando, por ejemplo, en el conflicto que ha habido entre esa perspectiva geopolítica que ha movido Boko Haram y esa perspectiva geopolítica que ha movido los grupos más vinculados a la Iglesia presbiteriana de los Estados Unidos, que ha llegado a generar un conflicto en el país que, cuidado, que ha podido derivar en una situación de un conflicto abierto y verdaderamente terrible. También otro aspecto interesante de esto, por dar otra idea que considero interesante, es la capacidad que tienen los movimientos yihadistas para luego crecer de una manera espontánea. Es decir, hay veces que, digamos, determinados países o determinados grupos vinculados a determinados países o perspectivas de cierto rigorismo religioso podrían poner en marcha un grupo con estos fines, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Boko Haram, y luego decidir que es mejor cortarle la financiación, es mejor relajarlos, ¿no? Pero en ese momento ese grupo ya ha aprendido y empieza a aplicar sus propias estrategias y sus propias tácticas adaptadas al lugar y empiezan a expandirse. Es decir, estamos ante un fenómeno que tiene una capacidad geopolítica muy interesante, que se puede mover desde y de hecho, podríamos decir que el punto de partida lo puede dar un país religioso y con mucha capacidad económica y también de influencia religiosa y moral, pero llegado el caso, la capacidad de adaptación y de progresión en el espacio sin ellos, sin esa sombra, sin ese paraguas, es fascinante. Lo que pasa es que, fíjate, me has hablado de Boko Haram, que es un grupo terrorista, sí, yihadista, en un marco muy concreto, que es Nigeria. Es verdad que también se ha expandido a los países de alrededor, sí. Pero yo me refería sobre todo, Daniel, a países enteros. Es decir, países enteros o líderes de países enteros, casas reinantes de países enteros, que probablemente tengan objetivos geopolíticos en el sentido de intentar utilizar la religión, sí, como un mecanismo, primero, para conseguir el combatiente perfecto. Sí. Cuando tú consigues un combatiente que muere por su fe, ya tienes el combatiente perfecto, el que a cualquier ejército le gustaría tener, pero es que además eso le sirve para conseguir objetivos de poder, de dominio mundial, ajá, de expandirse a otras partes del mundo. Es decir, porque al final Boko Haram es un pequeño grupo, sí, podríamos hablar, cierto, dentro de este contexto. Sí. Estaríamos hablando más bien de un problema porque sabemos que el mundo árabe no tiene nada que ver con el mundo musulmán. No. Hay árabes, de hecho, solo el 20% de los musulmanes de todo el mundo son árabes. Pero sí hay un problema que a mí me gustaría que nos centráramos un poco, que es el problema que yo llamo arábigo-musulmán, muy centrado en el contexto de la península arábiga. ¿Cómo lo ves, Daniel? Es fascinante, es fascinante. Y además tendríamos ahí todo un juego que se movería precisamente en dirección hacia Mesopotamia, ¿no? Y ahí encontraríamos la contraparte, que sería mediante proxies de Irán. Además es tremendo, porque verdaderamente es una forma de proyectar espacios de dominio
verdaderamente significativos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Yemen, ¿no? Proyectar todo lo sucedido en Yemen a través de ese conflicto entre un grupo chií y un grupo de una influencia que viene de Arabia Saudí. Y claro, es un espacio geopolítico absolutamente determinante, ¿no? Porque es como una llave. De hecho, es una llave, ¿no? Si nos apoyamos entre Yemen, Socotra, Djibouti, ese lugar es absolutamente determinante para el control del tráfico, no solo de hidrocarburos, sino de comercio, y más en una perspectiva de deshielo que estamos viendo en el Ártico, que va a hacer que tanto Gibraltar como esa zona ganen una cantidad de enteros fascinante, ¿no?